El equipo conformado por Landy Ferreira, Sara Caicedo, Wilme Pereira y Yusbeli Zárraga, cursantes de la asignatura Bases Epistemológicas de la Ciencia, presentan ante ustedes corrientes epistemológicas. Idealismo, corriente filosófica que afirma la primacía de las ideas o incluso su existencia independiente. Para ellos, la realidad que podemos conocer es fundamentalmente un constructo de la mente o inmaterial. Sus principales representantes son, en la Edad Antigua, Platón. Este sostiene que la verdadera realidad es la del mundo de las ideas. Luego, en la Edad Media, surge Descartes, quien expresaba que la filosofía es el estudio de la sabiduría. De allí su famosa frase, pienso, luego existo. Su pensamiento siempre estuvo marcado por la aceptación de ciertas verdades esenciales, no derivadas de la experiencia. Luego surge Leibniz, llamado el último de los grandes hombres con conocimiento universal. Este filósofo sostenía que no tenemos acceso a las ideas sino por medio de los signos. Más tarde se presenta Kant, cuya intensa producción intelectual encuadra dentro de varias doctrinas. Su sueño era crear una filosofía del ser humano para el ser humano. Es uno de los filósofos más influyentes y famosos de la historia del pensamiento. Afirmaba la existencia de un conocimiento previo a la experiencia y la capacidad para pensar más allá de la experiencia sensible. Posteriormente hace su aparición en este escenario Fichte, filósofo de gran importancia en la historia del pensamiento occidental. Este supone el hecho de la libertad y mediante el análisis del yo ofrece un fundamento trascendental para su afirmación. El yo es la razón y el conocimiento la acción. Al llegar a la edad contemporánea, se presenta Hegel, se constituye en el último filósofo de la modernidad. Dentro de esta corriente surge como heredero de la verdad de todas las posturas filosóficas. Sostiene que la interpretación del carácter intrínseco ideal de los objetos de conocimiento y el de las cosas singulares constituyen el mundo real, dan origen a una autodeterminación del ser. Dogmatismo. Esta corriente presupone la supremacía del objeto respecto al sujeto y la capacidad del sujeto para recibir. Para esta corriente, la verdad existe y se entiende como adecuación entre la realidad o ser y el pensamiento. Sus principales representantes son, en la Edad Antigua se tiene a Zenón de Sitio, cuyas ideas se encontraban repartidas en tres partes. Primero, la lógica y la teoría del conocimiento. Segundo, la física. Tercero, la metafísica y la ética. A continuación surge Tales de Mileto. Este fue uno de los 7 sabios de la antigua Grecia. Sostenía que el agua era el principio de todas las cosas. Se le considera el precursor de la ciencia moderna. Luego aparece Pitágoras, quien es considerado el primer matemático puro. Era el primer pensador griego en proporcionar una explicación no mística o religiosa del origen de todo lo que es. Más tarde surge Heráclito, otro de los grandes filósofos griegos, quien consideró que el origen del universo no se centraba en el pensamiento religioso o explicaciones que daban los dioses del todo. Posteriormente, en la Edad Media, surge Pascal. Este consideraba que el hombre era débil, pero que también pensaba. Se le tiene como precursor del existencialismo. Luego aparece Kant, quien toma como punto de partida el entendimiento vacío y lo contrapone al empirismo que partía de la sensibilidad ciega.
Al llegar a la edad contemporánea, en este escenario aparece Fichte. Su dogmatismo consistió en garantizar la armonía entre el sujeto y el objeto bajo la forma del yo, sin invocar a Dios, sino nuestra propia El actividad. escepticismo es una teoría del conocimiento que afirma la inexistencia de la verdad, o que si existe, el ser humano es incapaz de conocerla. Surge en la Edad Antigua y algunos de sus principales representantes son Pirrón de Elis. Se le atribuye la fundación de la escuela del pirronismo. En ella enseñaba que había que resistirse a hacer juicios o a sacar conclusiones porque la percepción de los sentidos no se correspondía con la realidad. Por su parte, Timón el Silógrafo establece el modo consecuente en su obra la línea originaria de la filosofía pirrónica, haciéndola coincidir con algunos filósofos prehelenísticos, causante de un incipiente fenomenismo en el pensamiento griego. Montaigne no niega la conocibilidad del mundo. El principio fundamental de su moral consiste en que el hombre no debe esperar pasivamente la felicidad que la religión le promete en los cielos, sino que tiene derecho a aspirar la felicidad en la vida terrenal. René Descartes configura lo que se ha dado a llamar el escepticismo filosófico. Demostró que el escepticismo extremo es una ilusión intelectual a la que nos llevan nuestros prejuicios filosóficos con su descubrimiento del cogito. Cabe señalar que el cogito es la respuesta a una pregunta por lo real, lo verdadero y metódicamente es la certeza que permite comenzar propiamente la indagación de la metafísica. Por su lado, Hume, en su aporte llamado Filosofía Académica, lo define como una versión corregida del escepticismo pirrónico, debido a que rectifica la actitud de duda indiscriminada mediante el sentido común y la reflexión, además de ser provechoso y útil para la humanidad. El subjetivismo, comprendida en tres etapas históricas. Nació con los sofistas en el siglo V a.C., cuando se comienza a incorporar nuevas doctrinas que surgían según la propia convicción. Su máximo representante en esta época fue Protágoras, quien afirmaba que el hombre es la medida de todas las cosas. Según esto, todo es relativo al sujeto individual, es decir, que la verdad depende de cada cual. Encontramos también a Georgias, quien señalaba que el conocimiento no puede ser universal y necesario para cada uno y todos los hombres, sino individualizado en cada uno de ellos, sin que pueda haber ninguna comunidad cognoscitiva. El subjetivismo en la Edad Media abarca los siglos V al XV. Su principal representante fue Nietzsche, quien señalaba que el subjetivismo es la reducción de toda verdad y moralidad a la individualidad psíquica del sujeto particular, siempre variable e imposible de trascender sin posibilidad alguna de validez de una verdad absoluta universal. El subjetivismo en la edad contemporánea abarca los siglos XV y XIX. Encontramos como máximo representante a Hume, quien sostiene que todo conocimiento en última instancia procede de la experiencia, bien sea de la experiencia externa que proviene de los sentidos como la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato, o de la experiencia íntima conocida como la autoexperiencia. Relativismo es una posición filosófica que niega la existencia de verdades absolutas. Considera el saber incompleto y sostiene que el conocimiento humano es relativo, subjetivo e incapaz de ser objetivo porque está influenciado por la historia y otras ideas preconcebidas. En la Edad Antigua, Protágoras sostiene que no hay verdades absolutas porque todo está condicionado al contexto por el tiempo y el lugar en que sucede cada acontecimiento. Hegel defendía un tipo de razón que resulta de la relación dialéctica entre los raciocinios individuales y los hechos impredecibles de la realidad, y cuya sustancia solo podía comprenderse posteriori
siendo esta forma una razón histórica, colectiva y providencialista. De allí su expresión astucia de la razón. En la edad contemporánea, Durkheim, 1836-1911, sostiene que en el relativismo cognitivo lo único verdadero a priori son los hechos tal y como estos se nos manifiestan en la conciencia, porque es a priori no lo que antecede a la experiencia, sino lo que constituye un aspecto de la misma, no lo que constituye la materia del conocimiento, sino lo que atrae la forma del mismo. Nietzsche, 1844-1900, decía: la verdad no es cuestión de correspondencia con la realidad, pero para afirmar esa falta de correspondencia era necesario conocer cómo era verdaderamente la realidad. En la edad moderna, en el siglo XX, Boas, 1858-1942, sobre el relativismo cultural, sostiene que para estudiar y analizar cada cultura se debe tener en cuenta sus particularidades e historias. Critismo, sistema de pensamiento que se propone examinar los fundamentos del conocimiento como condición para cualquier reflexión filosófica. Es una doctrina de orientación epistemológica crítica del empirismo y el racionalismo. En la edad antigua, según Platón, era el conocimiento sensible, racional discursivo y racional instintivo. Para Aristóteles era reconocer la posibilidad del conocimiento. Sin embargo, disminuye los tipos de conocimiento a sensitivo y a intelectual. Uno conlleva al otro y por lo tanto se asocian. En la Edad Media, Kant, su filosofía idealista es considerar su base en la crítica de la facultad cognitiva del hombre. Filosofía idealista subjetiva. El pragmatismo es una corriente filosófica derivada del idealismo. Es un método y una teoría de lo que se entiende por la verdad. La doctrina parte de la idea de que cada ser humano posee la verdad por sí mismo. Algunos de sus connotados representantes entre la edad contemporánea está Wright, 1835-1875. Su aporte dentro de esta corriente reside en su defensa de que la experiencia es la herramienta necesaria para obtener el conocimiento. En ese mismo orden de ideas tenemos a Peirce, 1839-1914, quien afirma que su teoría, que ningún objeto posee validez inherente o tiene importancia. Su trascendencia se encuentra tan solo en los efectos prácticos resultantes de su uso o aplicación. También James, 1842-1910, sostiene que el pragmatismo es un método y una teoría genética de la verdad, una teoría de que las verdades están vivas, nacen y envejecen. Existe un yo espiritual y un yo empírico. A finales de la contemporaneidad, los aportes al pragmatismo vienen de la mano de Dewey. Dewey, 1859-1952, afirma que el pragmatismo, como método de investigación, atiende los problemas reales que surgen de los asuntos electivos. Señala que la experiencia común proporciona una función de control con la que se contrastan los resultados. Y finalmente, en esta línea de tiempo, tenemos a Schiller. Schiller, en 1864-1937, llamó a su variante pragmatismo humanismo, considerando la verdad como creación del hombre. Declaró subjetivo todo conocimiento humano.